Hermanos y hermanas amadas en el Señor, un gusto de saludarlas y saludarles nuevamente a cada uno de ustedes, esperando que en el Señor cada uno se encuentre bien junto a sus familias, siempre orando por cada uno de ustedes y orando los unos por los otros en este tiempo que el Señor nos ha tenido guardados y protegidos y siempre alimentando nuestras vidas a través de la porción de su palabra. Así que agradecemos al Señor el tiempo de poder escuchar su palabra y vamos a orar para que el Señor sea el que habla en nuestras vidas. Y Dios, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, Señor, por este bálsamo a nuestras vidas que va a darnos consolación, exhortación y edificación a cada uno de nosotros. Señor, permite que cada uno de mis hermanos que escuchará este mensaje entienda que el que está hablando eres tu Señor y que mi vida es solo instrumento para que la perfección del Altísimo sea la que sea reconocida y glorificada en esta hora, Señor mío. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, por tu misericordia y por tu amor sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor, ¿cierto? Porque podemos aún alimentar nuestras vidas a través del consejo sabio de su palabra. Agradecemos también la misericordia que ha tenido con nosotros. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estudiamos el domingo pasado, ¿cierto? Acerca de la oposición. Y lo vimos y lo repasamos nuevamente por una necesidad importante cada uno de nosotros, entendiendo que es aquí donde generalmente fallamos. Y digo generalmente porque aún hay muchos pasos más en este proceso de sobreedificación. Pero es aquí cuando viene la oposición es donde generalmente perdemos nuestras fuerzas, en donde generalmente nos desmotivamos o generalmente entendemos que es un tiempo para decir hasta aquí no más llego. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que si has puesto tus manos en el arado, Él fortalezca tus manos y te diga continúa. A pesar de la oposición, que así como tuvo Nehemías, la hemos tenido quizás nosotros, a través de ofensas, a través de burlas que hemos recibido, a través de escarnio, a través de maldad, tratando de hacernos daño, a través de problemas internos, quizás problemas familiares, quizás problemas en la iglesia, problemas internos en donde entre nosotros mismos quizás nos vamos debilitando. Problemas que vienen, ataques bien suaves, buscando, tratando de atraerte y de sacarte. Y también buscando hacerte verte mal a través de todo, haciendo mentiras en contra tuya. Tratando de difamarte y de avergonzarte y de humillarte. A través de la traición que recibió Nehemías, quizás también nosotros hemos sido traicionados. Todas estas cosas Nehemías las vivió y fueron provocadas por el enemigo para tratar de sacarlo de la obra. Pero gracias al Señor y gracias a que estos principios que nosotros estamos estudiando para nuestras vidas estaban en Él, Él jamás desistió de la obra. Pero sí necesitó ser fortalecido por el Señor. Es por eso que lo vimos nuevamente el domingo pasado y lo estudiamos y lo repasamos todos juntos para que entendamos y para que nos demos cuenta, quizás en algún momento de nuestras vidas estas cosas nos hicieron salir de la obra, salir del camino. Y Dios nos ha hecho a entender de que lo que buscaba el enemigo era justamente esto. Pero si tú has puesto nuevamente tus manos y nuevamente vuelves a recibir este tipo de oposición, el Señor te dice que Él fortalece tus manos. No desistas y continúa. Porque la obra no termina ahí. Nehemías termina el capítulo 6 diciendo que la obra fue terminada en 52 días, un tiempo récord. Nehemías termina la construcción y todo parece que ha terminado. Pero la obra no termina ahí y tampoco en nosotros. Ahora viene un trabajo sumamente importante en cada uno de nosotros. Y viene un trabajo muy importante en Nehemías, que es la consolidación. ¿Qué es consolidar, hermanos amados? ¿Qué significa la palabra consolidar? La palabra consolidar significa fortalecer, significa afianzar lo que has hecho, rebustecer, reforzar, afirmar
el trabajo que has comenzado. Que no se piense en cada uno de nosotros que cuando uno hace un trabajo y hace todo el trabajo para hacerlo, para que resulte, y de repente resultó y fue bueno, se termina todo. No, ahora viene la consolidación. Siempre recuerdo un trabajo que se hizo hace años atrás en la iglesia, un trabajo con los niños, que fue hermoso, que fue un trabajo precioso. Yo estaba recién llegado, me recuerdo muy bien. Y que se hizo un trabajo bien trabajado, bien producido. Llegaron niños, se hizo todo lo posible para lograr captar la atención de los niños, y no solamente los niños, de los padres. Llegamos a tener muchos niños en ese trabajo. Pero pareciera ser que después dijimos, ya terminamos, ahora nos podemos ir. Y faltó el trabajo de consolidación. Faltó ese trabajo de afirmar, de rebustecer ese trabajo. Y eso es lo que el Señor también busca en cada uno de nosotros. Y es lo que Nehemías hizo en este trabajo. Un capítulo 7 que es muy parecido al capítulo 3, porque hace mención de muchos nombres, pero es muy importante porque vamos a sacar principios fundamentales, importantísimos en la vida de cada uno de nosotros para poder consolidar el trabajo que el Señor ha comenzado en nosotros. Amén. Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de Nehemías, en el capítulo 7, y vamos a partir la lectura en el capítulo 1. Perdón, el versículo 1. Capítulo 7, verso 1 dice así. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Mire qué interesante, hermano. Qué interesante, y lo digo fielmente porque a veces son trabajos, y en especial el de porteros, que pareciera ser no importante, que pareciera ser que no tiene tanta importancia dentro de la iglesia del Señor. Y Nehemías lo menciona, y lo menciona de los primeros, hermanos. Y es importante, ¿sabe por qué, hermanos? Porque el portero es el que recibe a la gente. Su sonrisa, su rostro es el primero que ve la gente al entrar. Su amabilidad, su gesto, su forma de recibir es lo primero que va a recibir la persona. La primera lo que va a recibir no es el pastor, es el portero. A lo mejor el pastor puede estar en la puerta, pero a lo mejor no. Por eso el portero es importante. Ese portero es el que discierne espiritualmente qué es lo que entra espiritualmente. Y es el portero el que tiene que reprender lo que espiritualmente tiene que salir cuando hay algo que no está bien en el ambiente. El portero es fundamental. Él es el que decide, el que entra y el que decida lo que sale espiritualmente hablando, por supuesto. Por eso es importante el portero. Así que el que trabaja en la puerta no se sienta menos, ni tampoco sienta que es sencillo. Es muy importante, tan importante como ministrar la palabra, es estar en la puerta. Por eso a prepararse los porteros, a prepararse espiritualmente. Menciona también los cantores, los que ministran alabanza, hermanos. Y no solamente los que están al frente ministrando, sino también nosotros los que cantamos al Señor. La Biblia dice que en medio de la alabanza habita el Señor. Mire, el libro de Efesios, el capítulo 18, el capítulo 5 de Efesios, el verso 18 al 20 dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra salmos, hermano? Si usted lo busca en el diccionario, la palabra salmo significa alabanza. Alabanza. La alabanza es importante, hermanos. Fundamental dentro de la iglesia. Por eso es importante llegar temprano también. Estar ahí, alabar al Señor. A veces se piensa, no, yo voy a la palabra. No, no, hermano. La alabanza es tan importante. Por eso Nehemías sabía que para consolidar el trabajo tenía que haber porteros, tenía que haber cantores y también tenía que haber levitas. ¿Quiénes eran los levitas, hermanos? Los levitas eran de la tribu de Leví, la tribu designada por el Señor para el sacerdocio.
¿Y qué es lo que hacían ellos? Además de ministrar todos los trabajos del sacerdocio, el trabajo del templo, de todo lo que tenía que ver con los sacrificios, tenían un trabajo fundamental. Y este lo vamos a ver en el capítulo 8 de Nehemías, un capítulo más adelante del que estamos estudiando, capítulo 8. Miren lo que dice el verso 7. Dice así: y los levitas, Jesuá, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Miren la importancia de los levitas. Eran los que le enseñaban al pueblo la ley. Los que les hacían entender lo que se estaba hablando a través de la palabra. Lo que en estos tiempos son los pastores, los maestros, los que ministran la palabra, los que enseñan la palabra. Qué fundamental para consolidar que hayan buenos porteros, que hayan buenos cantores y que hayan buenos levitas. Fundamental en la iglesia del Señor y fundamental también en su vida, hermano. Usted que está sobreedificando en su vida, que está creciendo, tiene que ser un buen portero usted. El Espíritu Santo tiene que hacer la labor de portero importante en su cabecita, en sus ojos, en sus oídos, para ver lo que está entrando, para no dejar entrar lo que le va a hacer daño y para no permitir también que salga de su boca lo que le puede hacer daño también a usted. Siempre escuchaba a un pastor que decía: nosotros somos dueños de nuestras palabras, pero una vez que nosotros hablamos somos esclavos de ellas. Por eso es importante, fundamental, ser un buen portero en su vida, para no dejar que entre cualquier cosa, pero tampoco para dejar que salga cualquier cosa. Que toda nuestra palabra que salga de nuestra boca sea para edificación. Que hayan buen cantor en usted, que esté alabando al Señor con salmos, con cánticos espirituales todo el día. Todo el día que haya cantos en usted. Siempre, día y noche. Siempre alabando al Señor. Y que también haya un buen levita. Alguien que escudriñe la Escritura. En usted tiene que estar ese deseo, hermanos. No puede abrir la Biblia solamente cuando usted va a escuchar la palabra. O no puede abrir la Biblia solamente cuando a alguien le envía alguna predicación o algún video o algún devocional. No, usted tiene que tener su devocional propio. Abrir sus Biblias y pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que le revele, que le dé entendimiento. Y créame que si usted lo hace y le pide al Espíritu Santo que le dé revelación, se la va a dar y le va a dar el entendimiento necesario. Que el Señor nos ayude, amén. Esto es lo fundamental, lo principal, lo primero que menciona Nehemías para consolidar la obra. Buenos porteros, buenos cantores, buenos levitas. ¿Qué más? Verso 2 del capítulo 7. Mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Miren qué importante esto. Dos cositas. Primero, dice: mandé a mi hermano Anani. ¿Se acuerda de él? Capítulo 1 de Nehemías, versos 2. Dice que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Este Anani era el hermano de Nehemías que le entregó esta noticia de que el pueblo, que los muros de Israel estaban en ruinas. Y uno puede decir: este fue el que dio la noticia y después se fue. No se fue, hermano. Se quedó. Trabajó con él. No fue solamente una persona que entregó la mala noticia y se fue y dijo: no, que se la arreglen ellos. Yo no. No. Ahí estuvo también. Puso las manos también en el arado. Y así también tenemos que ser nosotros, hermanos. Si tenemos algo, alguna inquietud, pastor, esto, otro, somos de los que no solamente la dejamos y ahí que el pastor vea cómo lo hace. No, somos de los que también estamos ahí y apoyamos y trabajamos juntos para poder dar ayuda a la necesidad que haya.
Y otra cosa importante que menciona el verso 2. Dice, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Mire qué importante. Varón de verdad, temeroso de Dios. ¿Quién es un hombre de verdad? ¿Quién es una mujer de verdad temerosa de Dios? ¿Sabe quiénes son ellos? Es una persona que ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Una persona que ama a su prójimo, que ama a las almas perdidas, que ama a su enemigo. Un hombre, una mujer de verdad es alguien que busca la sabiduría de Dios, el consejo sabio del Señor, el consejo sabio de su palabra. No se deja guiar por pensamientos humanos, por consejos humanos. Es una persona que se guía en base a la palabra del Señor y busca el consejo del Señor. Una persona de verdad es una persona llena del Espíritu. Yo me voy a decir, pastor, ¿y cómo puedo reconocer una persona llena del Espíritu porque habla lengua? No, una persona llena del Espíritu es una persona que tiene el fruto del Espíritu. Una persona que tiene amor, que tiene gozo, que tiene paz, que tiene paciencia, que tiene bondad, benignidad, paciencia, fe, dominio propio. Una persona que tiene esto es una persona llena del Espíritu. Una persona de verdad es alguien que sabe perdonar y pide perdón. Un hombre y una mujer de verdad es una persona que cree en Dios, que tiene fe en el Señor y que le obedece al Señor y obedece a su palabra. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? A que el Señor nos llame y nos reconozca como un hombre o como una mujer de verdad, temerosa del Señor. Que estos atributos estén en cada uno de nosotros, que así sea en cada uno de nosotros y que el Señor nos ayude también que así sea. Amén. Continuamos. Versos 3 y 4 dice: Y le dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancarlas, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no habían casas reedificadas. Nehemías necesitaba proteger el trabajo que se había hecho porque sabía que el enemigo no iba a descansar. De hecho, nosotros lo compartíamos en el capítulo 6. Lo último que se escucha en el capítulo 6, el último versículo, es que y el enemigo seguía enviando cartas para atemorizar a Nehemías. El enemigo no cansa, no deja y no da descanso, no sale de vacaciones, él no toma vacaciones, él no descansa buscando tratar de hacernos decaer y hacernos desistir de la obra y hacer caer la obra. Por eso que ponen guardas por turnos y hace un trabajo enorme para buscar fortalecer el trabajo del Señor. También es importante tener guardas, cuidando el trabajo. ¿Cuáles son los guardas? ¿Cuáles son nuestros guardas? La oración. Oración en cada instante, por turnos. Importante también en lo que tiene que ver con el trabajo del Señor. Continuamos. Verso 5 dice así: Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los pueblos y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en el escrito así. Qué lindo lo que puso el Señor en Nehemías. Empadronar al pueblo y encontró un libro de la genealogía. ¿Qué es empadronar? Empadronar es censar. Poder lograr obtener la información de cada uno de las genealogías del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para tener conexión directa con ellos, para poder conocerles, para poder saber de ellos. Qué lindo sería que cada uno de nosotros también pueda tener ese sentir en su corazón y pueda también sentir esa necesidad en su corazón de poder empadronar la iglesia, censar la iglesia y empezar a recordar y escribir quién se sentaba aquí, el hermano tanto, la hermana tanta, y este venía con un hijo, pero este hijo no vino más. Ahí lo escribe y empieza a orar por ellos. Y si tiene los números de teléfono, anota el número. Yo lo he didicho varias veces, reiteradas veces. Si alguien lo desea, pídamelo. Yo generalmente tengo los números y los nombres de todos.
pero usted tiene que sentirlo en su corazón. El deseo de su corazón tiene que ser ese, el poder tener la posibilidad de poder orar los unos por los otros. Verso 6 dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Y después vienen todos los nombres de cada uno de ellos que están designados por familias. No los vamos a leer todos, pero sí los vamos a detener en un par de versículos para ya ir terminando. Versos 61 y 64. Miren lo que dice. Qué interesante esto, hermanos. Verso 61 dice: y estos son los que subieron de Tel Melá, Tel Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. Miren qué interesante esto. Ellos no pudieron comprobar de que eran de Israel perfectamente. No pudieron comprobar de que eran realmente del pueblo de Dios. El verso 64 dice: estos buscaron su registro de genealogía y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Es interesante esto, hermano, ¿sabe por qué? Hay algo que a mí me encanta, que es, y que tiene que ver con la iglesia, la familia. Es muy motivante, y escuchar también a cada uno de nuestros hermanos cuando hace mención: qué lindo tener una familia espiritual, una familia que te apoya, una familia que está ahí. Y es lindo participar en las ceremonias, los sacramentos, lo que tiene que ver con los bautismos, y después de los bautismos se hacen parte y firman el libro de miembros, y eso es muy lindo y es importante para hacerlos parte de la familia. Pero siempre lo he dicho, e incluso me ha creado un poco de problemas esto con algunas personas, porque yo soy de las personas que creo que nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor, pero nosotros no predicamos para llevar la gente a la iglesia, por dos cositas muy sencillas. Primero, porque la palabra del Señor dice que Él añade a los que han de ser salvos. Él es el que incorpora, Él es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. No somos nosotros, es Él. Nuestra labor, nuestra tarea, es que la gente no llegue a la iglesia, que la gente llegue a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la gente puede llegar a la iglesia y usted lo puede hacer parte de miembro de la iglesia. Pero más importante es que lleguen a Cristo para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Es importante que si pueden llegar a la iglesia, hermoso, los ministraremos, los discipularemos y ayudaremos para poder ayudarle en su crecimiento. Pero más importante aún es que llegue a Cristo. Siempre me acuerdo la historia de Felipe y el eunuco, cuando el Señor lo puso ahí en la carretera y lo puso en la carreta y le enseñó la palabra y lo bautizó, y después desapareció Felipe. El eunuco se convirtió al Señor, se bautizó al Señor, su nombre fueron escritos con el libro de la vida, en el libro de la vida, pero ahora su trabajo él lo continuaba solo. Más importante es que nosotros prediquemos a Cristo, que la gente llegue a Cristo. Mire, el capítulo 10 del libro de Lucas, el verso 20, dice así: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese es mi deseo. Ese es mi deseo, que mi nombre esté escrito, que su nombre esté escrito. Por eso trabajo, por eso oramos, por eso enseñamos la palabra correctamente tal cual es, para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y para aquellos que quizás no han hecho y no saben, y me dicen: pastor, ¿y cómo puedo hacerlo yo para que mi nombre esté escrito? Entregar su vida a Cristo, arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón al Señor y entregarle su vida completa a Él. Si hay alguien que quisiera hacerlo, vamos a orar al final de esta predicación por todos aquellos que quizás no han hecho este compromiso y pueda ser su nombre inscrito con letras de oro en el libro de la vida eterna. Amén. Últimos versículos, últimos principios que vamos a estudiar del capítulo 7, versos del 70 al 72, dice así: y algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para las obras,
El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Otro principio fundamental es dar para la obra. Un tema que en lo personal no me gusta tocar, no soy muy dado para hablar de este tema, pero es importante porque esto nos ayuda también para nuestro crecimiento. Y Nehemías lo inscribió aquí y está escrito en la palabra, lo importante es dar. Lamentablemente, en estos tiempos, y no solamente en estos tiempos, sino desde mucho tiempo, han transgiversado la palabra y han transgiversado justamente esta parte. Hoy con doctrinas llamadas doctrina de la prosperidad, por nombrar algunas, que hablan de das 100 y el Señor te da 200, y que lamentablemente ensucian esto y hacen dudar de esto. Pero esto es un principio también fundamental para el verdadero crecimiento. El dar para la obra. El dar para la obra. ¿Cómo se da? ¿Cómo dice la Biblia? El libro de 2 Corintios, el capítulo 9, el verso 7 dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Que el Señor nos ayude en cada uno de estos principios que nos ayudan para consolidar la obra. Principios fundamentales para consolidar la obra. El último texto, el verso 73, dice así: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Esta obra continúa, hermano. La obra no termina. La obra continúa. Y esta obra que nosotros hacemos también continúa. Hay mucho trabajo por hacer. Mucha gran obra todavía por hacer. Y quizás uno dice, bueno, el Señor viene pronto. Por supuesto que viene pronto. Su venida está próxima. Pero ninguno de nosotros sabe cuándo es el día y la fecha y la hora. Por ende, mientras Él no venga, nosotros tenemos que seguir trabajando. Y seguir trabajando y continuar trabajando y dejar una buena huella, una buena simiente para los que vienen detrás, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos, para todos los que vienen. Mientras el Señor no venga, la obra tiene que continuar. Tenemos que seguir trabajando. Siempre me acuerdo de la palabra cuando David quiso construir templo para el Señor. Y viene el Señor y le dice: tus manos no van a construir templo para mí, porque has derramado mucha sangre, pero sí lo va a hacer tu hijo Salomón. Y David podría haber dicho, bueno, ok, entonces si yo no voy a construir, entonces que mi hijo después lo haga y él verá cómo lo hace. No, David comenzó a trabajar, a hacer sociedades con aquellos que le podían ayudar para tener los materiales. Y uno lee después, cuando llega al libro de Samuel, el capítulo 2 del libro de Samuel, perdón, de 2 Samuel, uno ve cuando Salomón comienza y toma el reinado y quiere construir y va donde aquellos que tienen los materiales, ellos se gozaban porque ellos sabían que David ya había hablado con ellos. La obra continúa, hermanos. Y estos principios tienen que estar en cada uno de nosotros para poder consolidar la obra. Quiere consolidarse, quiere consolidar su vida, quiere consolidar la obra, entonces tenga porteros, cantores y levitas en su vida y en la iglesia, que estos sean fortalecidos. Que los hombres y mujeres de verdad temerosos de Dios nazcan, comiencen a surgir con cada uno de los atributos que fueron entregados en esta palabra. Que la gente busque trabajar para que muchos más lleguen a Cristo, invertir en la obra, dar a la obra como su corazón fue y sintió, así de lo que propuso en su corazón, hágalo para el bien de la obra y continúe trabajando. No cese de trabajar y consolide todo lo que haga.
fortalezca todo lo que haga, porque esta gran obra aún continúa y aún hay mucho más por hacer en la obra del Señor. Vamos a orar y vamos a orar también por aquellos que quieran entregar su vida a Cristo. Vamos a orar de manera especial por ellos para que su nombre también esté inscrito en el libro de la vida. Aquellos que no lo han hecho, yo les invito a que puedan orar conmigo esta oración. Señor, gracias te doy por esta oportunidad de poder arrepentirme de mis pecados, de mis faltas, de poder reconocer una vida falta y necesitada de Cristo. Dios, te reconozco como el Señor de nuestras vidas. Reconozco a tu Hijo Jesucristo como el que murió en una cruz, que al tercer día resucitó. Y hoy está a la diestra tuya para interceder por nosotros. Jesucristo, yo te acepto. Humildemente te pido perdón por todos mis pecados y te acepto en mi vida como mi Señor y Salvador. Y te ruego que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida eterna. Gracias, Jesús. A ti sea gloria y honra por siempre. Amén y amén. Todos aquellos que hicieron esa oración sean bienvenidos en la casa del Señor, en la casa del Señor, la gran casa del Señor. Y que el Señor siga hablando sus vidas y confirmando su nombre inscrito en la vida eterna. Y vamos a orar por esta palabra, que esta palabra haya llegado a sus vidas y que entienda la necesidad fundamental de consolidar, fortalecer, afirmar este trabajo que estamos haciendo. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a consolidar este trabajo. Señor, parecía que todo terminaba ahí en la construcción, pero aún hay mucho más por hacer. A veces creemos que los trabajos terminan cuando, Señor, hemos ejecutado lo que esperábamos, pero luego viene todo un trabajo de consolidación. No podemos descansar ni bajar los brazos. Todo lo contrario, tenemos que fortalecernos para reafirmar lo que hemos hecho. Señor, ayúdanos a que todos estos principios estén en cada uno de nosotros. Que el portero, que el cantor, que el levita estén en nosotros. El portero para impedir que entren cosas que nos dañen, que nos ensucien. El corista para que, Señor, el cantor para que la alabanza esté en cada uno de nosotros, y el levita para que nos ayude el Espíritu Santo a escudriñar día a día tu palabra. Señor, ayúdanos a poder ser hombres y mujeres de verdad, temerosos tuyos, Señor, a ser considerados como tales. Señor, a administrar el trabajo de la gente para que la gente llegue a Cristo. Más que la iglesia, la gente necesita de Cristo. Y a poder ofrendar con amor, como cada uno proponga en su corazón, para esta tu obra, la gran obra del Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias por los que han entregado su vida a Cristo en esta hora. Y gracias por tu palabra, que nos ayuda a crecer, a sobreedificar correctamente a través de estos principios fundamentales que has establecido en tu palabra. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengan un lindo día y una preciosa y bendecida semana cada uno de ustedes. Bendiciones y gracias al Señor por cada uno de ustedes.